Imagina que estás durmiendo en tu cama. Es de noche. De repente, escuchas golpes en la puerta, fuertes, insistentes. Abres y encuentras hombres vestidos de negro con cruces en el pecho. Te dicen una sola frase: la Inquisición te necesita. Desde ese momento, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Eso le pasó a miles de personas en la España del siglo XV. Y detrás de todo ese terror, había un solo hombre, un sacerdote, un monje dominico que nunca levantó una espada, pero que firmó con su pluma la muerte de miles de personas. Su nombre era Tomás de Torquemada, y esta es su historia. Para entender a Torquemada, primero hay que entender el mundo en el que nació. Corría el año 1420. España no existía como la conocemos hoy. Era un mosaico de reinos: Castilla, Aragón, Granada, y en ese territorio convivían, a duras penas, tres grandes religiones: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Durante siglos, esa convivencia había sido posible, imperfecta, llena de tensiones, pero posible. Los judíos eran médicos, comerciantes, consejeros reales. Los musulmanes cultivaban la tierra y construían ciudades que eran maravillas del mundo, y los cristianos los toleraban, más o menos. Pero el siglo XV traía un viento diferente, un viento de desconfianza, de paranoia religiosa, de miedo al otro, y en ese caldo de cultivo nació Tomás de Torquemada, en Valladolid, en una familia de conversos. Sí, escuchaste bien, la familia de Torquemada tenía sangre judía convertida al cristianismo. Ese dato, que muchos historiadores han señalado, añade una capa oscura y extraña a toda su historia. El hombre que perseguiría a los judíos con más ferocidad que nadie en la historia de España, descendía de ellos. Desde joven, Tomás mostró una devoción que iba más allá de lo normal. Entró en la orden de los dominicos, conocidos en latín como dominicanes, los perros del Señor. Su misión histórica era precisamente esa: cazar herejes, y Torquemada encontró en esa misión el propósito de su vida. Era inteligente, disciplinado, austero hasta el extremo. Se dice que nunca comió carne, que dormía sobre tablas de madera, que rechazó los lujos que le ofrecieron incluso los papas. Pero debajo de esa fachada de humildad y penitencia, ardía algo muy diferente: una convicción fanática, una certeza absoluta de que él sabía lo que Dios quería y de que todos los demás debían obedecer. Golbesen al Toracer. Su ascenso al poder no fue accidental. Torquemada se convirtió en confesor personal de la joven princesa Isabel de Castilla, y esa relación lo cambiaría todo. Isabel confiaba en él, lo escuchaba, y cuando Isabel se convirtió en reina, casada con Fernando de Aragón, Torquemada ya era una sombra permanente en los pasillos del poder. Golbecenal, el problema que los reyes católicos tenían era uno que les quitaba el sueño: los conversos. Decenas de miles de judíos y musulmanes se habían convertido al cristianismo, muchos bajo presión o amenaza. Pero las sospechas eran enormes. ¿Eran conversiones reales o fingidas? ¿Seguían practicando sus antiguas religiones en secreto? Esa pregunta era política, era social, pero Torquemada la convirtió en una cruzada. En 1478, el Papa Sixto IV autorizó a los reyes católicos a establecer la Inquisición en sus territorios. Y 4 años después, en 1483, nombraron a Torquemada como Gran Inquisidor de España. A partir de ese momento, el destino del país quedó en sus manos. Lo primero que hizo Torquemada fue algo que los burocratas del terror siempre hacen: crear un sistema. Redactó las instrucciones, un código detallado que definía cómo funcionaría la Inquisición, cómo se arrestaba a los acusados, cómo se interrogaba, cómo se juzgaba y, sobre todo, cómo se castigaba. El proceso inquisitorial era una pesadilla diseñada con precisión. Todo comenzaba con la denuncia. Cualquiera podía denunciar a cualquiera: un vecino, un rival comercial, un familiar, y una vez que la Inquisición te ponía en su lista, era casi imposible salir limpio.
Al acusado no se le decía quién lo había denunciado. No podía enfrentar a su acusador. No conocía todos los cargos en su contra. Era juzgado en un sistema donde la presunción era de culpabilidad, no de inocencia. Y si en algún momento el acusado se contradecía, si sus respuestas no eran perfectas, si mostraba nerviosismo o confusión, eso era interpretado como señal de culpa. La tortura estaba permitida. Los métodos preferidos eran el potro, donde se estiraban los miembros del cuerpo hasta dislocarlos, y el tormento del agua, donde se forzaba al prisionero a tragar tela mojada hasta la asfixia. Todo documentado, todo formalizado, todo legal, porque eso era lo más aterrador de la Inquisición de Torquemada. No era un caos violento, era un sistema, una maquinaria burocrática del horror. Pero Torquemada no se conformó con juzgar herejes uno por uno. Quería algo más, quería los grandes actos, las demostraciones de poder. Y para eso inventó, o perfeccionó, el auto de fe. El auto de fe era un espectáculo público, una ceremonia cuidadosamente planificada donde los condenados eran presentados ante el pueblo. Vestían sanbenitos, túnicas amarillas o negras con llamas pintadas que anunciaban su condena. Eran paseados en procesión. Se leían sus crímenes en voz alta. Y luego venía la sentencia. Los que se arrepentían podían salvarse de las llamas, aunque no de la prisión, la confiscación de bienes, o el garrote. Los que no se arrepentían eran relajados al brazo secular, una expresión elegante para decir que eran entregados a las autoridades civiles para ser quemados vivos. Y todo esto ocurría en las plazas públicas, ante miles de espectadores, con la participación de la nobleza, el clero y el pueblo. Era teatro, era política, era terrorismo de Estado disfrazado de ceremonia religiosa. Torquemada presidió cientos de estos autos de fe. Las estimaciones varian, pero los historiadores calculan que durante su mandato, entre 1483 y 1498, fueron quemadas en persona entre 2.000 y 2.200 personas. Otros miles fueron quemados en efigie, torturados, encarcelados, o vieron sus bienes confiscados. Las cifras exactas siguen siendo debatidas, pero lo que nadie debate es el terror que Torquemada sembró en el corazón de España, y entonces llegó el momento más oscuro de toda su historia. El año 1492 es recordado en los libros de historia por dos cosas. Cristóbal Colón llegó a América, y los judíos fueron expulsados de España. Del Edicto de Granada, firmado el 31 de marzo de 1492, ordenaba la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Tenían 4 meses para marcharse. Podían vender sus bienes, pero no llevarse oro ni plata fuera del país. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas tuvieron que abandonar el único hogar que habían conocido. Muchos murieron en el camino. Muchos fueron robados y asesinados por piratas al cruzar el Mediterráneo. Comunidades enteras que llevaban siglos en tierra española fueron arrancadas de raíz, y quien estuvo detrás de ese decreto, quien presionó a los reyes para que lo firmaran, Torquemada. Existe una historia, difícil de verificar pero poderosa, que dice que cuando los reyes vacilaban, tentados por el oro que los financieros judíos ofrecían para quedarse, Torquemada entró en la sala real con un crucifijo en la mano y gritó: «Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata, vuestra Alteza lo vende por más», y salió de la sala dejando el crucifijo sobre la mesa. Veraz o no, esa historia captura algo esencial. Torquemada no tenía miedo de nadie, ni de los reyes, ni del Papa, ni de nadie, y eso lo hacía infinitamente peligroso, porque el poder de Torquemada llegó a ser tal que incluso el Papa lo temía. Sixto IV, el mismo Papa que había autorizado la Inquisición española, comenzó a recibir quejas alarmantes. Conversos que huían de España llegaban a Roma con historias horribles. Curas, nobles, comerciantes, acusados sin pruebas reales, torturados, quemados. El Papa intentó imponer controles, intentó frenar a Torquemada. Torquemada lo ignoró. El sucesor de Sixto, el Papa Inocencio VIII, también intentó ponerle límites, también fue ignorado.
Y el célebre Alejandro VI, el papa más corrupto de la historia, el papa de los Borgia, también chocó con Torquemada. Nombró 4 inquisidores adicionales para diluir su poder. Torquemada los bloqueó hasta donde pudo. Un monje, un sacerdote, sin ejércitos, sin corona, pero con el control absoluto de una máquina de terror tan efectiva que ni siquiera los vicarios de Cristo en la tierra podían detenerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo llega un hombre a ese nivel de poder? La respuesta es sencilla y aterradora: el miedo. Torquemada había creado un sistema donde cualquier persona podía ser acusada, cualquier persona podía caer, y eso incluía a cardenales, a nobles, a miembros de la corte real. Nadie estaba seguro, y cuando nadie está seguro, todos obedecen. Pero hay algo más en la historia de Torquemada que la historia oficial suele omitir: su propia familia. Como mencionamos antes, los Torquemada tenían ancestros conversos. En un sistema donde el estatuto de limpieza de sangre determinaba tu estatus social y tu seguridad, eso era peligroso. Y algunos historiadores han especulado que Torquemada usaba su posición no solo por fanatismo religioso, sino también como escudo. Si él era el gran inquisidor, nadie podía investigar su propio linaje, nadie podía señalar su sangre. Era un fanático que creía en cada palabra de lo que hacía. ¿O era también un hombre que construyó un sistema de terror para protegerse a sí mismo de ese mismo terror? Quizás ambas cosas. Y esa dualidad lo hace aún más inquietante. Conosto, en sus últimos años, Torquemada vivió bajo amenaza constante. Se dice que viajaba siempre con una escolta de 50 jinetes armados y 250 soldados de infantería. No por vanidad, por miedo, porque sabía que había creado demasiados enemigos, porque sabía que había destruido demasiadas vidas, porque en algún lugar de España alguien estaba planeando vengarse. Portaba siempre consigo un cuerno de unicornio, que en aquella época se creía que protegía contra el veneno. Probaba todos sus alimentos antes de comerlos. Desconfiaba de todos. El hombre que había aterrorizado a una nación vivía él mismo aterrorizado. Murió en 1498, en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, el mismo convento que él mismo había fundado con el dinero confiscado a sus víctimas. Murió en su cama, a los 78 años, sin haber enfrentado juicio alguno, sin haber pagado por ninguno de sus crímenes. Borojoviva, y ahí está quizás el mayor escándalo de su historia. Borojoviva, que dejó Torquemada detrás de sí, dejó un país traumatizado, una sociedad donde la desconfianza se había convertido en norma, donde los vecinos se denunciaban entre sí, donde las familias ocultaban su historia, quemaban sus libros, borraban sus apellidos. Borojoviva dejó comunidades enteras destruidas, familias separadas, culturas arrancadas de sus raíces. Dejó la imagen de España ante el mundo como un lugar de fanatismo y crueldad, una imagen que tardaría siglos en comenzar a borrarse. Y dejó algo más intangible pero quizás más peligroso. Demostró que un solo hombre con convicción absoluta y el poder institucional adecuado puede crear una máquina de terror capaz de destrozar una sociedad entera. Torquemada no necesitó un ejército, no necesito una guerra, solo necesito un sistema, unas reglas, un enemigo común, y el miedo. Imagina que estás durmiendo en tu cama. Es de noche. De repente escuchas golpes en la puerta, fuertes, insistentes. Abres y encuentras hombres vestidos de negro con cruces en el pecho. Te dicen una sola frase: la Inquisición te necesita. Desde ese momento, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Eso le pasó a miles de personas en la España del siglo XV. Y detrás de todo ese terror había un solo hombre, un sacerdote, un monje dominico que nunca levantó una espada, pero que firmó con su pluma la muerte de miles de personas. Su nombre era Tomás de Torquemada, y esta es su historia. Para entender a Torquemada, primero hay que entender el mundo en el que nació. Corría el año 1420. España no existía como la conocemos hoy. Era un mosaico de reinos: Castilla,
Aragón, Granada, y en ese territorio convivían, a duras penas, tres grandes religiones: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Durante siglos, esa convivencia había sido posible, imperfecta, llena de tensiones, pero posible. Los judíos eran médicos, comerciantes, consejeros reales. Los musulmanes cultivaban la tierra y construían ciudades que eran maravillas del mundo. Y los cristianos los toleraban, más o menos, pero el siglo XV traía un viento diferente. Un viento de desconfianza, de paranoia religiosa, de miedo al otro. Y en ese caldo de cultivo nació Tomás de Torquemada, en Valladolid, en una familia de conversos. Sí, escuchaste bien, la familia de Torquemada tenía sangre judía convertida al cristianismo. Ese dato, que muchos historiadores han señalado, añade una capa oscura y extraña a toda su historia. El hombre que perseguiría a los judíos con más ferocidad que nadie en la historia de España, descendía de ellos. Desde joven, Tomás mostró una devoción que iba más allá de lo normal. Entró en la orden de los dominicos, conocidos en latín como dominicanes, los perros del Señor. Su misión histórica era precisamente esa: cazar herejes, y Torquemada encontró en esa misión el propósito de su vida. Era inteligente, disciplinado, austero hasta el extremo. Se dice que nunca comió carne, que dormía sobre tablas de madera, que rechazó los lujos que le ofrecieron incluso los papas. Pero debajo de esa fachada de humildad y penitencia, ardía algo muy diferente, una convicción fanática, una certeza absoluta de que él sabía lo que Dios quería, y de que todos los demás debían obedecer. Nadereki en sin farsita país. Su ascenso al poder no fue accidental. Torquemada se convirtió en confesor personal de la joven princesa Isabel de Castilla, y esa relación lo cambiaría todo. Isabel confiaba en él, lo escuchaba, y cuando Isabel se convirtió en reina, casada con Fernando de Aragón, Torquemada ya era una sombra permanente en los pasillos del poder. El problema que los reyes católicos tenían era uno que les quitaba el sueño: los conversos. Decenas de miles de judíos y musulmanes se habían convertido al cristianismo, muchos bajo presión o amenaza. Pero las sospechas eran enormes. ¿Eran conversiones reales o fingidas? ¿Seguían practicando sus antiguas religiones en secreto? Esa pregunta era política, era social, pero Torquemada la convirtió en una cruzada. Docorfeshor, en 1478, el Papa Sixto IV autorizó a los reyes católicos a establecer la Inquisición en sus territorios. Y 4 años después, en 1483, nombraron a Torquemada como Gran Inquisidor de España. A partir de ese momento, el destino del país quedó en sus manos. Lo primero que hizo Torquemada fue algo que los burocratas del terror siempre hacen: crear un sistema. Redactó las instrucciones, un código detallado que definía cómo funcionaría la Inquisición, cómo se arrestaba a los acusados, cómo se interrogaba, cómo se juzgaba y, sobre todo, cómo se castigaba. El proceso inquisitorial era una pesadilla diseñada con precisión. Todo comenzaba con la denuncia. Cualquiera podía denunciar a cualquiera: un vecino, un rival comercial, un familiar, y una vez que la Inquisición te ponía en su lista, era casi imposible salir limpio. Al acusado no se le decía quién lo había denunciado. No podía enfrentar a su acusador. No conocía todos los cargos en su contra. Era juzgado en un sistema donde la presunción era de culpabilidad, no de inocencia. Y si en algún momento el acusado se contradecía, si sus respuestas no eran perfectas, si mostraba nerviosismo o confusión, eso era interpretado como señal de culpa. La tortura estaba permitida. Los métodos preferidos eran el potro, donde se estiraban los miembros del cuerpo hasta dislocarlos, y el tormento del agua, donde se forzaba al prisionero a tragar tela mojada hasta la asfixia. Todo documentado, todo formalizado, todo legal, porque eso era lo más aterrador de la Inquisición de Torquemada. No era un caos violento, era un sistema,
una maquinaria burocrática del horror. Pero Torquemada no se conformó con juzgar herejes uno por uno, quería algo más, quería los grandes actos, las demostraciones de poder, y para eso inventó, o perfeccionó, el auto de fe. El auto de fe era un espectáculo público, una ceremonia cuidadosamente planificada, donde los condenados eran presentados ante el pueblo. Vestían sanbenitos, túnicas amarillas o negras con llamas pintadas que anunciaban su condena, eran paseados en procesión. Se leían sus crímenes en voz alta. Y luego venía la sentencia. Los que se arrepentían podían salvarse de las llamas, aunque no de la prisión, la confiscación de bienes o el garrote. Los que no se arrepentían eran relajados al brazo secular, una expresión elegante para decir que eran entregados a las autoridades civiles para ser quemados vivos, y todo esto ocurría en las plazas públicas, ante miles de espectadores. Con la participación de la nobleza, el clero y el pueblo, era teatro, era política, era terrorismo de Estado disfrazado de ceremonia religiosa. Con afirma da presidio cientos de estos autos de fe. Las estimaciones varian, pero los historiadores calculan que durante su mandato, entre 1483 y 1498, fueron quemadas en persona entre 2.000 y 2.200 personas. Otros miles fueron quemados en efigie, torturados, encarcelados, o vieron sus bienes confiscados. Las cifras exactas siguen siendo debatidas, pero lo que nadie debate es el terror que Torquemada sembró en el corazón de España, y entonces llegó el momento más oscuro de toda su historia. El año 1492 es recordado en los libros de historia por dos cosas. Cristóbal Colón llegó a América, y los judíos fueron expulsados de España. El Edicto de Granada, firmado el 31 de marzo de 1492, ordenaba la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Tenían 4 meses para marcharse. Podían vender sus bienes, pero no llevarse oro ni plata fuera del país. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas tuvieron que abandonar el único hogar que habían conocido. Muchos murieron en el camino, muchos fueron robados y asesinados por piratas al cruzar el Mediterráneo. Comunidades enteras que llevaban siglos en tierra española fueron arrancadas de raíz, y quien estuvo detrás de ese decreto, quien presionó a los reyes para que lo firmaran, Torquemada. Existe una historia, difícil de verificar pero poderosa, que dice que cuando los reyes vacilaban, tentados por el oro que los financieros judíos ofrecían para quedarse, Torquemada entró en la sala real con un crucifijo en la mano y gritó: «Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata, vuestra Alteza lo vende por más». Y salió de la sala dejando el crucifijo sobre la mesa. Veraz o no, esa historia captura algo esencial. Torquemada no tenía miedo de nadie, ni de los reyes, ni del Papa, ni de nadie, y eso lo hacía infinitamente peligroso, porque el poder de Torquemada llegó a ser tal que incluso el Papa lo temía. Sixto IV, el mismo Papa que había autorizado la Inquisición española, comenzó a recibir quejas alarmantes. Conversos que huían de España llegaban a Roma con historias horribles. Curas, nobles, comerciantes, acusados sin pruebas reales, torturados, quemados. El Papa intentó imponer controles, intentó frenar a Torquemada. Torquemada lo ignoró. El sucesor de Sixto, el Papa Inocencio VIII, también intentó ponerle límites. También fue ignorado. Y el célebre Alejandro VI, el Papa más corrupto de la historia, el Papa de los Borgia, también chocó con Torquemada. Nombró 4 inquisidores adicionales para diluir su poder. Torquemada los bloqueó hasta donde pudo. Un monje, un sacerdote, sin ejércitos, sin corona, pero con el control absoluto de una máquina de terror tan efectiva que ni siquiera los vicarios de Cristo en la tierra podían detenerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo llega un hombre a ese nivel de poder? La respuesta es sencilla y aterradora: el miedo. Torquemada había creado un sistema donde cualquier persona podía ser acusada, cualquier persona podía caer, y eso incluía a cardenales, a nobles, a miembros de la corte real.
Nadie estaba seguro. Y cuando nadie está seguro, todos obedecen. Pero hay algo más en la historia de Torquemada que la historia oficial suele omitir: su propia familia. Como mencionamos antes, los Torquemada tenían ancestros conversos. En un sistema donde el estatuto de limpieza de sangre determinaba tu estatus social y tu seguridad, eso era peligroso. Y algunos historiadores han especulado que Torquemada usaba su posición no solo por fanatismo religioso, sino también como escudo. Si él era el gran inquisidor, nadie podía investigar su propio linaje, nadie podía señalar su sangre. Era un fanático que creía en cada palabra de lo que hacía. ¿O era también un hombre que construyó un sistema de terror para protegerse a sí mismo de ese mismo terror? Quizás ambas cosas. Y esa dualidad lo hace aún más inquietante. Getes comentissererde, en sus últimos años, Torquemada vivió bajo amenaza constante. Se dice que viajaba siempre con una escolta de 50 jinetes armados y 250 soldados de infantería. No por vanidad, por miedo, porque sabía que había creado demasiados enemigos, porque sabía que había destruido demasiadas vidas, porque en algún lugar de España alguien estaba planeando vengarse. Portaba siempre consigo un cuerno de unicornio, que en aquella época se creía que protegía contra el veneno. Probaba todos sus alimentos antes de comerlos. Desconfiaba de todos. El hombre que había aterrorizado a una nación vivía él mismo aterrorizado. Murió en 1498, en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, el mismo convento que él mismo había fundado con el dinero confiscado a sus víctimas. Murió en su cama, a los 78 años, sin haber enfrentado juicio alguno, sin haber pagado por ninguno de sus crímenes. Y ahí está quizás el mayor escándalo de su historia. Dejó un país traumatizado, una sociedad donde la desconfianza se había convertido en norma, donde los vecinos se denunciaban entre sí, donde las familias ocultaban su historia, quemaban sus libros, borraban sus apellidos. Dejó comunidades enteras destruidas, familias separadas, culturas arrancadas de sus raíces. Dejó la imagen de España ante el mundo como un lugar de fanatismo y crueldad, una imagen que tardaría siglos en comenzar a borrarse. Y dejó algo más intangible pero quizás más peligroso. Demostró que un solo hombre con convicción absoluta y el poder institucional adecuado puede crear una máquina de terror capaz de destrozar una sociedad entera. Torquemada: no necesito un ejército, no necesito una guerra, solo necesito un sistema, unas reglas, un enemigo común, y el miedo. Miedo. Hoy el nombre de Torquemada es sinónimo de fanatismo, intolerancia y crueldad. En muchos idiomas del mundo, su nombre es todavía una palabra que se usa para describir a los perseguidores despiadados. Pero quizás lo más perturbador de su historia no es lo que hizo, sino lo que revela sobre los seres humanos, porque Torquemada no actuó solo. Lo siguieron miles de inquisidores, secretarios, testigos, soldados, sacerdotes. Lo apoyaron reyes y reinas, lo toleraron papas, y millones de personas vieron los autos de fe y no se rebelaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque el sistema que Torquemada creó hizo del miedo el combustible de su propio mantenimiento. Y esa es la lección más oscura de toda esta historia. Los monstruos no siempre llegan con espadas y gritos. A veces llegan con cruces y documentos, con leyes y procedimientos, con la certeza absoluta de que están haciendo el bien, y cuando nadie los detiene, la historia que dejan atrás es exactamente esta. Fe está Tomás. Tomás de Torquemada murió en paz. Sus víctimas no tuvieron ese privilegio, y la pregunta que nos deja su historia, 5 siglos después, sigue siendo incómoda y urgente. ¿Cuántos Torquemadas hay en el mundo hoy? ¿Y quién los está deteniendo? Conoce, porque Torquemada no actuó solo. Lo siguieron miles de inquisidores, secretarios, testigos, soldados, sacerdotes. Lo apoyaron reyes y reinas, lo toleraron papas, y millones de personas vieron los autos de fe y no se rebelaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo.
Porque el sistema que Torquemada creó hizo del miedo el combustible de su propio mantenimiento, y esa es la lección más oscura de toda esta historia. Los monstruos no siempre llegan con espadas y gritos. A veces llegan con cruces y documentos, con leyes y procedimientos, con la certeza absoluta de que están haciendo el bien, y cuando nadie los detiene, la historia que dejan atrás es exactamente esta. Tomás de Torquemada murió en paz. Sus víctimas no tuvieron ese privilegio, y la pregunta que nos deja su historia, 5 siglos después, sigue siendo incómoda y urgente. ¿Cuántos Torquemadas hay en el mundo hoy? ¿Y quién los está deteniendo?